Parece que Cuphead os dejó con sed después de su primera aventura. Pues tranquilos, porque las buenas gentes de MDHR están aquí para calmarla con una nueva y deliciosa propuesta con Khalid como protagonista. Ya hemos completado este nuevo desafío y os vamos a contar qué nos ha parecido. No seáis malas tazas y dadle a me gusta, suscribíos al canal y activad la campanita. Y haceos miembros o dejad un super thanks para apoyarnos aún más. Este es el análisis del DLC de Cuphead, The Delicious Last Course. Cuphead ha sido una de las sagas recientes con más éxito de los videojuegos. Podríamos culpar a su genial estilo gráfico que le hace parecer un dibujo de los años 30. También a su gran personalidad y siniestro parecido con Mickey Mouse. Sea como sea, la trayectoria del personaje y su inseparable amigo Magman vuelve una vez a ponerse en nuestro camino cuando conocen a Khalid. Atrapada entre mundos y convertida en un espíritu, el personaje solo podrá volver a su forma corpórea si un extraño mago culinario, el chef saleroso, le hace una tarta muy especial. La trama tiene tan poco sentido como el resto de historias que hemos visto de Cuphead, incluidas las de su serie de animación. Este carácter tan caótico le hace muy personal, y la historia del DLC de Cuphead nos ha dejado tan desconcertados como satisfechos, incluido su desenlace. Por otro lado, la entrada de Khalid en Cuphead se centra más en la jugabilidad que en revolucionar el argumento del juego. Tener un personaje diferente a Cuphead y Magman, con algún movimiento diferente y algunas características especiales, hace que el DLC se sienta muy diferente. Microsoft y MDHR sorprendieron a todos con la versión de Cuphead para Nintendo Switch. No es que sea un juego particularmente exigente, pero dentro de sus posibilidades se centraba en ofrecer imágenes de gran calidad, muy nítidas y a 60 imágenes por segundo. Esta experiencia se llevó a Nintendo Switch de forma espectacular, y la verdad es que los juegos indie que Microsoft se ha encargado indirectamente de llevar a Switch han cumplido sobradamente a nivel técnico. Ocurrió con Cuphead, y el DLC de Delicious Last Course es tan solo una extensión de ello. Las inspiraciones de los personajes que aparecen se remontan a la animación de los años 30. Además, se ha aprovechado para recuperar algunos diseños de ideas descartadas que se quedaron fuera del juego base. Hay un gran lapso de tiempo desde que llegó Cuphead hasta que se publicó su DLC, y aun con todo, la cantidad de nuevos diseños nos ha parecido bastante pequeña. Correcta para el precio inicial de este contenido, eso sí. Su calidad no es menor que los diseños que encontramos en el juego original, con referencias a Disney y otros dibujos clásicos que encantarán a todos los públicos. Las nuevas canciones también suenan similares a las que ya escuchamos en Cuphead. Su banda sonora es muy especial e intenta imitar el estilo jazz orquestal de los años 80, adecuándose a la acción de cada una de las pantallas. Si hay algo que podemos achacar a The Delicious Last Course es que es muy continuista. Está claro que Cuphead es Cuphead, y es difícil innovar dentro de su peculiar estilo de juego. Es básicamente un boss rush en el que tendremos que hacer frente a jefe tras jefe hasta llegar al final. Este concepto se lleva aún más al límite en el DLC, que elimina las fases de plataformas que daban un poco de variedad entre tanto enemigo. En The Delicious Last Course viajaremos hasta la isla Tintero 4, un nuevo lugar lleno de desafíos y nuevos personajes, donde sucede la historia principal del DLC de Cuphead. La mayor novedad es la entrada de Khalid como personaje jugable. En el título base, este Khalid aparecía en su forma fantasmal en ciertos desafíos, pero ahora podrá conseguir una forma corpórea si equipamos a nuestro personaje con una galleta especial. Sus movimientos se parecen a los de Cuphead, pero son ligeramente distintos y repercuten que las estrategias tengan que ser muy diferentes. Los contraataques se realizan a la vez que un impulso, y no saltando como lo hacía Cuphead. Esto hace que la forma de moverse con cada jefe varíe según el personaje. También se han añadido multitud de nuevos tipos de ataque, power-ups y modificadores para hacer nuestra aventura más interesante. Lo bueno aquí es que tanto los objetos, los nuevos ataques y Khalid pueden ser utilizados en el juego base de Cuphead contra los antiguos jefes. Completarlo con estas nuevas condiciones puede suponer un desafío interesante. Cuphead siempre
siempre se ha caracterizado por ser un juego difícil. Hay que aprenderse muy bien los patrones de ataque de cada jefe para poder esquivarlos. Os imaginaréis que parece imposible derrotar a uno de estos enemigos la primera vez que luchamos contra ellos, porque te sorprenderán de formas que no te esperas. Cuanto más juegas, más aprendes de sus movimientos y más fácil te resultará. Para un jugador con una habilidad media, el DLC puede durar entre 3 y 4 horas, aunque nos llevará aproximadamente el doble de tiempo descubrir todos sus secretos. Como ocurría en el juego original, es posible disfrutar también del DLC con un segundo jugador. Esta vez puede haber más diferencia entre personajes y no necesariamente Caliph es el jugador con el modo fácil. Su sistema de control es diferente y puede venir mejor para unos jefes pero peor para otros. No es muy destacable, pero en la isla Tintero 4 tendremos también un pequeño apartado de exploración. El mapa del mundo del juego se utiliza únicamente para ir de un jefe a otro, con algunos personajes que pueden ayudarnos durante la aventura, aunque poco reseñable. En The Delicious Last Course encontraremos algún que otro desafío, que nos hará rompernos el coco y que nos dará acceso a contenido secreto, y que incluso completando el juego podemos pasar por alto. Ya os avisamos que no es algo que sea realmente reseñable, y podemos tomarnos el mapa del juego como un hub central que conecta todas las fases, y que sirve para prepararnos para la batalla. Entre los objetos que encontramos hay uno muy especial, que pondrá las cosas bastante más difíciles de lo que ya de por sí son, y estamos seguros que los jugadores más avanzados de Cuphead agradecerán el poder acceder al juego con una dificultad aún mayor. Una pena que no se guarde un registro más detallado de este tipo de logros, ya que el juego nos pone las cosas difíciles, que menos que te premiara de alguna forma. El DLC utiliza nuestros datos de la versión principal de Cuphead. Esto quiere decir no solo que se nos guardará todo el contenido que hayamos desbloqueado, sino que necesitaremos haber llegado hasta un temprano punto de la historia del juego para poder jugar las nuevas pantallas y jefes, concretamente hasta el momento en el que conocemos a Caliph Fantasma. A partir de aquí podremos avanzar en paralelo y como queramos la historia principal y la del DLC, incluso pudiendo utilizar a Caliph en el juego base. Es difícil mejorar algo que ya de por sí era bueno. Cuphead hacía muchas cosas y se centraba en ofrecer una experiencia audiovisual impresionante, con un sistema de juego que no es común ver a día de hoy. Un montón de combates contra jefes increíblemente originales. The Delicious Last Course es más Cuphead. No mejor, tampoco peor. Simplemente más de la fórmula que nos gustaba. Y que si disfrutaste en su momento, volverás a disfrutarlo. La parte buena es que incluye bastantes nuevas características que se aplican también al juego original, por lo que deberíamos ver este DLC no solo como una expansión de la experiencia con una alocada historia, también como la oportunidad de añadir contenido especial que modifica la experiencia del juego base. Os dejamos por aquí arriba el top completo de juegos de Nintendo Switch en la lista. Suscribíos al canal o haceos miembros para apoyarnos aún más, y no os perdáis los 25 secretos de Cuphead y el resto de vídeos de la serie. Un saludo y hasta otra.